Pues antes de comenzar, quiero, quisiera yo ver algo acerca del programa que tenemos para a ver la próxima semana. Y es el estudio de la doctrina del pecado. La doctrina del pecado casi siempre la tratan junto con la antropología. Y es porque tiene que ver mucho con antropología y esa amartiología o amartiología, que es la doctrina del pecado. Y solo les quiero dar un bosquejo de qué son los temas que vamos a tratar. Primero vamos a observar en la introducción cuál es la definición del tema, qué relación tiene esta área de la teología con otras áreas, algunas dificultades que hay de hablar del tema del pecado y los métodos de estudio acerca del pecado. Luego vamos a observar el origen del pecado, ideas sobre el origen del pecado. ¿Qué nos dice la escritura acerca del origen del pecado? Y vamos a tocar un tema que se llama teodicea, que es por qué Dios permite el mal. Y esta es toda una rama de la teología que se llama teodicea, que se trata de por qué Dios permite el mal. Y aquí solo vamos a tratar una postura introductoria. Luego, lo más, creo yo, lo más largo acerca del tema van a ser términos para el pecado. Y vamos a hablar de aproximadamente 18 términos que son traducciones en español, pero vamos a ver sobre todo qué palabras en hebreos, cuántas veces lo utilizan, cómo se utiliza la palabra, qué sentido tiene. Entonces, esto de términos del pecado casi que podríamos decir que es un glosario de qué es lo que las escrituras nos hablan acerca de la causa, el carácter, el resultado y la naturaleza del pecado. Es casi que podemos ver como un glosario así, pero no es solo, sí, esto significa esto, sino cómo se utiliza y ejemplos, sobre todo, que nos ejemplifiquen cada término. Luego, la magnitud del pecado, cuál es su extensión, su intensidad, y algo acerca del pecado original. También vamos a hablar sobre la doctrina de la depravación total. Luego, clases de pecado, un pecado personal, pecado comunitario, la culpabilidad, el castigo del pecado, el remedio para el pecado y algunos autores importantes. En esta ocasión solo vamos a incluir a 3 y probablemente a 5. A Guillermo de Ockham, a Martín Lutero y a Gottfried Leibniz. Gozosa es la mañana cuando venimos a adorar al Señor y también a estudiar esa palabra que nos confronta tantas veces en nuestras actitudes, en la vida normal que tenemos y es hecha para que podamos cumplir siempre la voluntad de Dios. Y hoy vamos a seguir con nuestro estudio en la carta a los Corintios. Hoy vamos a hablar sobre limitar nuestra libertad cristiana. Y suele ser un tema un poco difícil porque al estar en Cristo tenemos libertad, pero tenemos que saber utilizar esa libertad también. Y por eso, hermanos, tenemos que estudiar las escrituras, porque somos libres en Cristo y aún así esa libertad que tenemos no es libertinaje.
Tenemos que tener ciertas acciones que no salen del parámetro de la libertad que el Señor nos ha dado. Hay cosas en la Biblia que son claramente pecado. Y entonces no podemos decir, como soy libre en Cristo, entonces puedo cometer cualquier pecado, igual soy libre, soy salvo, y eso no pone en duda nuestra salvación. Pero esa libertad no es libertinaje. Desde ya hay un límite que es lo que nos revela las Escrituras de que es algo pecaminoso que va en contra de la voluntad de Dios. No hay que hacerlo. Ya tenemos una restricción en esa libertad. Pero también hay otras cosas que son de índole dudoso, que a veces no está explícito en las Escrituras y que por amor a los hermanos no debemos de hacer. Y ese es el tema que va a tocar en estos capítulos. Ya hemos comenzado a hablar en el capítulo 8, vimos hasta el versículo 6. Y es parte de esa limitación. Y va a seguir hablando, hoy vamos a terminar el capítulo 8 y va a seguir hablando de cómo uno debe de limitarse, o cómo es de que Pablo se limita en su libertad, en sus derechos, en el 9 y en el 10, ¿no? También va a seguir hablando del mismo tema. Y para eso les recuerdo que hemos tenido ya 2 domingos que hablamos acerca de un buen ejemplo de la maternidad, qué es nuestra relación con el Estado de Israel como iglesia. Y para eso repasemos un poco. También es bueno recordar qué es la idea que ha estado desarrollando Pablo, que no está en el vacío. Si se recuerdan, el problema de la iglesia en Corinto es el orgullo. Y ese orgullo los llevaba a tomar acciones que no edificaban a la iglesia. Era un orgullo por el conocimiento que tenían, que habían causado divisiones. Es lo primero que se observa, son las divisiones que hay dentro de la iglesia por el orgullo que ellos tienen. Y eso, hermanos, es la temática, es uno de los temas transversales que hay en la carta. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es de que los corintios escriben a Pablo y Pablo responde las interrogantes de la iglesia. Por eso es de que hablamos de que la primera carta a los corintios es tan práctica, porque son respuestas que Pablo da a los problemas que la iglesia tenía. Y de eso hay que recordarnos bien, porque aquí está contestando otro problema que la iglesia tiene. Y cómo es que limitar esa libertad es la respuesta a esos problemas. Sabemos que el conocimiento mal usado envanece y destruye. Y ese es uno de los grandes problemas que vamos a seguir viendo aquí, que aquí destruyen o separan a los hermanos. Más adelante vamos a seguir viendo que hasta en los dones espirituales, en el ejercicio de los dones espirituales, también mal utilizado el conocimiento solo destruye. Pero el conocimiento utilizado con amor edifica. Y eso, hermanos, es lo que nos ha dado el contexto del texto, el contexto inmediato, que es el inicio del capítulo 8, que el amor edifica. Y es un amor con conocimiento. Hablamos que también el amor
sin conocimiento también destruye. Y pusimos el ejemplo en la segunda carta de Juan. Por andar queriendo a personas, hacen mal los creyentes. Y Juan en esa carta les dice que se limiten a hacer lo bueno. Otra cosa que nos da el contexto es de que los ídolos nada son, no tienen valor. Las imágenes que realizaban eran de palos, de oro, de plata, pero eran cosas hechas por el ser humano, hasta de la propia imaginación del ser humano. Y claro, Satanás utiliza la idolatría también, pero los ídolos no tienen un valor en sí. Y de eso es de lo que nos está hablando el capítulo. Hasta aquí en el versículo 8, que nos dice, pero no en todos hay este conocimiento. Y aquí en el versículo 7 vamos a iniciar nuestro estudio de hoy, siempre recordándoles el contexto, que es muy importante. Y sobre todo, recordemos que Pablo está dando respuestas a problemas conocidos en la iglesia. Creo que limitar el conocimiento que Pablo está dando a un problema conocido es muy importante para ver este texto. Pero antes de eso los invito a orar. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Que seas santo siempre con nuestras acciones, con nuestras palabras, Señor. Y te pedimos que tú nos instruyas y nos dirijas en este estudio para que tú, Señor, puedas abrirnos las escrituras y ellas penetren a hacer un cambio en lo más profundo de nuestro ser. Sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, nos da un corazón de piedra, un corazón que podemos leer las escrituras y sin la ayuda de tu Espíritu Santo pensar que es una locura o algo tonto lo que está escrito ahí, pero Señor, si hemos llegado a comprender el gran valor que ellas tienen, es por el Espíritu Santo que habita en nosotros y del cual dependemos completamente para estudiar las escrituras. Sabemos que está en un lenguaje en que nosotros nos podemos acercar, ver reglas gramaticales, Señor, y en todo ese estudio que podemos poner de nuestra parte, queremos hacerlo bien, pero ante todo en la dependencia de ti, porque solo tú puedes obrar ese cambio en nosotros, cambio que es muy necesario para que podamos vivir una comunidad que te agrada a ti también, Señor. Bendice este momento y guíanos. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando habla de que no, pero no en todos hay este conocimiento, en el versículo 7, tenemos que observar que este versículo, a veces las construcciones son bastante difíciles. Y muchos podrán decir, bueno, aquí dice este conocimiento y este podrá ser que para nosotros hay un solo Dios y un solo Padre y no todos tienen ese conocimiento. Y podría ser también de que desde un principio, el versículo 4, este conocimiento acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que los ídolos nada son y que el complemento es el versículo 6. ¿Por qué es importante ver estas dos frases?
Porque aquí hay personas que interpretan que se está hablando a una persona que se está tratando de convertirse. Usted va y evangeliza a una persona y con su ejemplo, porque parte del testimonio que da es muy importante para ser testigos, que es lo que el Señor nos manda, que hagamos testigos. Entonces, hay una persona que no es creyente todavía y usted con su testimonio y con lo que le habla lo está evangelizando. Y entonces no tiene ese conocimiento que hay un solo Dios y creador. Y es posible esa interpretación. Y otros que aquí la iglesia ha ido más con esta interpretación, es de que hace referencia a un recién convertido. Alguien que ha tenido una costumbre y que se acaba de convertir y no tiene un conocimiento amplio de las Escrituras. En cualquiera de los dos casos, y vamos a tratar como cualquiera de los dos casos, se está hablando a la persona que sí conoce y que tiene que dar un buen testimonio ya sea al recién convertido o a aquel que está a punto de convertirse. Entonces, ese conocimiento es muy importante ver a qué hace referencia pero no en todos hay este conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento también, hermanos, tenemos que hablar que hay niveles de conocimiento, y no me refiero a que usted pueda memorizar un pasaje de las Escrituras, usted pueda comprender la doctrina. No, sí hay un cierto nivel en cuanto al aprendizaje en todas las áreas, pero también debemos de ver que hay personas que, aunque tengan un conocimiento intelectual, no están preparados emocionalmente ni en práctica para poner ese conocimiento en práctica, ni están emocionalmente preparados. Y uno de los ejemplos de este tipo de conocimiento es personas que creen que Jesús sí fue alguien histórico que vivió hace 2000 años, pero no creen en Él como su Salvador, no creen en Él como su Señor tampoco, no lo reconocen. Entonces, emocionalmente no están preparados para aceptar a Cristo como su Salvador. Conocen de la persona de Cristo, pero solo de manera intelectual. Y menos poner en práctica ese conocimiento de Cristo como su Señor. Entonces, aquí se puede estar hablando de ese conocimiento, que hay personas que tienen la noción de que un ídolo nada es, pero emocionalmente y prácticamente van a estar dispuestos o predispuestos a caer en idolatría. Y nos dice, porque algunos, y otra vez aquí vemos a quién se está refiriendo. Algunos que se acaban de convertir o personas que están a punto de convertirse, que tenían la costumbre idolátrica, pero no habla directamente de judíos. ¿Y por qué decimos que no habla directamente de judíos? Por lo que nos dice el pasaje, que tienen esa costumbre, y esa costumbre están habituados hasta aquí a los ídolos y comen como sacrificado a los ídolos. Los judíos no tenían esa costumbre de comer sacrificado a los ídolos. Pero sí tenemos textos paralelos, como lo puede ser
Romanos capítulo 14, que nos habla de un problema similar, pero esta vez sí con división entre judíos y cristianos que son gentiles que vienen al cristianismo. Y hay un antecedente histórico que debemos de comprender. El antecedente histórico se encuentra en el Concilio de Jerusalén, que está escrito en Hechos 15. Cuando usted lee Hechos 15, observan en el principio del capítulo que hay personas que son judaizantes, que quieren que como parte de ser cristianos se circunciden conforme al rito de Moisés. Eso está en el versículo 1. De hecho, si hay una discusión de la iglesia en Hechos 15 y se llega a la conclusión en el versículo 19, lo leo: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. El Concilio de Jerusalén, que es un antecedente histórico a lo que se está dando aquí, sí nos habla de apartarse de esas contaminaciones como recomendación, que se aparten. No dice se aparten, no os apartéis. No es un imperativo como cuando nos dice Pablo, orad sin cesar. Ahí no es que ustedes oren, dice orad sin cesar, es un imperativo. No os embriaguéis con vino, sino antes sed llenos del Espíritu Santo, es un imperativo. Pero que se aparten no es un imperativo. Y lo que está hablando el Concilio de Jerusalén es de que no den mal ejemplo, un mal testimonio a los judíos. Por eso el versículo dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. ¿Qué es eso? Son judíos. Entonces los gentiles no tenían que dar un mal testimonio a judíos, para que el testimonio de los gentiles no fuera obstáculo para convertir a los judíos. Porque si se mostraban inmundos, los judíos no se iban a querer acercar a ellos. Entonces, tenemos que observar en los pasajes, aquí en Corinto se está hablando de personas que son gentiles, que se están convirtiendo o se han convertido recientemente al cristianismo. Pero también tenemos a judíos que tienen el mismo problema de testimonio que un gentil le puede dar si está comiendo comida sacrificada a los ídolos. ¿Por qué es importante ver esto, hermanos? Porque es un problema de conocimiento en la iglesia. No es un problema que es de una persona y que uno no sepa que sea un obstáculo para esa persona. Es conocido. Es de conocimiento general el problema. Y siguiendo con el capítulo 7, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificio a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Las personas estaban habituados a un pecado y por ese hábito que tenían de un pecado, cuando ven a una persona con libertad haciendo lo que para ellos era un hábito de pecado, los ponen en una posición débil y los estimula a pecar. Cuando alguien está
queriendo cortar con un pecado, hermanos, no debe ponerse en tentación. ¿Cuántas veces hemos hablado de que huyamos del pecado? Pero cuando la persona esté huyendo de ese pecado y llega a usted y lo pone en tentación con ese pecado, la persona queriendo salir corriendo y se va a topar con usted con algo que para usted no es pecado. Entonces lo pone en una posición de tentación y eso habla de que hay que evitarlo. Evitar poner en tentación al pecado. Por ejemplo, alguien que quiere salir del chisme y entonces cuando quiere salir del chisme no quiere que alguien vaya y le vaya a decir una historia. Y el hecho de que usted vaya con un hermano y le cuente, ay hermano, viera que tengo un problema, eso no es pecado. Si a mí alguien me viene a decir, mire, yo tengo un problema, hasta creo que consejería quiere. Eso no es pecado. Pero la persona que es chismosa y usted llega y le dice, hermana, fíjese que tengo un problema, entonces lo está poniendo en tentación. La persona no, en ese caso, no tiene que saber problemas o secretos de otras personas, porque es una tentación irle a decir, hermano, fíjese que yo me encontré con aquel hermano que me contó esto, y entonces ya se vuelve chisme. Y eso es lo que no hay que hacer aquí. Y por eso hay que ver que los ídolos nada son. Si usted come carne en su casa, es como comerla en otro lugar. Aquí en Guatemala tenemos la costumbre del fiambre, que son embutidos que se van a comer al cementerio. Si usted come un embutido hoy que es 21 de mayo, en su casa, ¿eso es pecado? No, coma su embutido. Ahora, si tiene problemas con los triglicéridos, tal vez hay que saber que tiene que administrar su cuerpo. Pero el embutido en sí no lo pone en un problema de pecaminosidad. Pero si usted lo come el 1 de noviembre, tampoco es pecado. Ahora, si su corazón está con que va a ir a comer fiambre porque los espíritus de sus seres queridos van a aparecer y van a comer esa carne con usted, entonces ahí sí es pecado. Pero el embutido nada es, igual la carne que están comiendo aquí, nada es. Si vienen y me cuentan una historia a mí, eso no es pecado. Pero para un hermano que tiene un problema específico, puede ser una tentación. Y cuando usted conoce, hermanos, entonces no ponga al hermano en esa tentación, en ese dilema. Y claro, si hay alguien que viene a usted que no conoce cuál es su problema, lo que tiene que hacer usted es ponerle un freno. Mira, hermano, yo tengo problema con ese tema, tengo una debilidad. Y entonces tampoco insista usted, hermano. Pero recuerden que sobre todo es de conocimiento público lo que se está tratando acá. Dice el versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Esa carne, esa vianda, esa comida, no es nada. Solo llena el estómago, hermanos, pero no es nada. Y aquí Pablo habla de que hay personas que se creen que tienen más conocimiento, más fuerte, y por lo tanto andan con mayor libertad. Y cuando ellos
tienen mayor libertad, pueden hacer más cosas, porque ellos en su orgullo se creen más libres. Los corintios se creían más espirituales al poder hacer más cosas. Pero la realidad es que ni ellos son más, ni los que se limitan son menos. Ni al revés, por no comer como lo creían los judíos, iban a ser más espirituales. Pero si retomamos el ejemplo del chisme, hermanos, si a mí me cuentan una historia, eso no va a afectar mi relación con Dios. No por saber algún problema de algún hermano, yo digo, yo sí soy más espiritual. Y si no me la cuentan, tampoco no va a afectar mi relación con Dios. No voy a ser menos espiritual porque las personas no me cuentan sus problemas. Eso no es así. Pero para un chismoso, ahí sí tiene un problema porque esa persona tiene ese problema. Pasa lo mismo con el fiambre, con un tamal en Navidad. Si usted se come un tamal hoy y el 24, no es pecado. Ahora sí, usted cree que un tamal es un sacrificio a un ídolo o saber ni qué y pone su corazón en eso, ahí sí es, pero es una actitud subjetiva. El tamal va a ser un carbohidrato como comerse un pan. Químicamente es muy similar. O un buñuelo en una feria. Si vamos a traer un buñuelo a una feria dedicada a un santo patrón aquí en Guatemala, va a ser pecado. Y si yo lo preparo en mi casa, va a ser pecado. Es mucho de cómo, hermanos, ponemos nuestro corazón en esas cosas. Si usted cree que por comer buñuelos en una feria está adorando en Guatemala a la Virgen de la Asunción, entonces sí es pecado. Pero si se come un buñuelo de una feria y no es una adoración, no tiene ese simbolismo, es nada. Y lo que nos dice Jesús en Marcos 7, en el versículo 14 dice: y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Verso 15, nada hay fuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Las comidas, nada son. Las historias, nada son. ¿Qué es la actitud con la que vamos a agarrar las cosas? Si sale de mí, entonces sí lo contamina. Eso es lo que nos dice Jesús. Pero la comida, nada es. Y así podemos observar diferentes problemas. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Versículo 9. Y es que la ética cristiana, hermanos, si bien tenemos la gran libertad en Cristo, la ética nos pide que hay hay que ponerse un límite por el bienestar de los hermanos. Y eso, hermanos, es amor. La ética cristiana, que se basa en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, esa es la base de la ética cristiana, pero utiliza como medio el amor. Y limitarse es parte del amor que uno puede demostrar.
En Romanos 14, y tal vez puedan poner ahí su separador en la Biblia, nos habla de que hay personas que vienen a ser tropezadero para débiles. Y uno de los propósitos de Romanos es justamente observar ese problema que hay entre judíos y gentiles dentro de la iglesia. Pero dice el versículo 13, así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andás conforme al amor. No hagas porque la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues que vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice aquí? Es un pasaje paralelo y yo les digo, aquí está hablando de judíos que ellos sí tenían por inmundo la comida. No por ser sacrificadas, sino porque tenían cierto tipo de comidas que eran inmundas. Sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que es inmundo, para él lo es. Por eso es una actitud interna con que vamos a hacer las cosas. Y si conocemos al hermano que tiene ese, en el caso de un chismoso, sabemos que si queremos hacer público, si se quiere hacer pública las cosas, hay que irle a contar a esa persona. No hay que hacer eso, hermanos. No hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, en este caso la comida tuya, se pierda aquí porque murió Cristo. Y ese bien que podamos tener sea vituperado. Hay que ver que eso de se pierda, vamos a verlo más adelante, pero en el contexto judío que tenemos aquí, ese perderse es desvincularlo de la comunidad. Que esa persona se desvincule de la comunidad. Y eso aquí es el punto de perderse. Versículo 10 ahí en 1 Corintios, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y aunque Pablo nos dice en Romanos que nada es inmundo por sí mismo, la conciencia de alguien que está débil o que tiene esa tendencia a la pecaminosidad va a ser estimulado a que cometa un pecado. El problema es que el fuerte, aquel que no tiene ese estímulo, da un ejemplo al débil. Y es algo que el débil no puede manejar, no puede controlar y lo termina descarriando. Y hermanos, eso puede ser muy subjetivo, porque lo termina descarriando. ¿Por qué? Usted puede venir y decir, ay, mire hermano, qué bonito el reloj que compré. Y tal vez el hermano tiene tendencia a ser ladrón, pero enseñar un reloj no es pecado. Pero a alguien que tiene esa tendencia
lo está llevando a que peque. Eso es muy importante, ver ese ejemplo que podemos dar. Y muchas veces, hermanos, también erramos al insistir. Cuando hay un hermano que nos dice, hermano, fíjese que yo no quiero tener relación con esto, porque para mí es una debilidad. Y entonces decimos, no hombre, hermano, si eso no es pecado, mire, ¿por qué? Eso no es pecado, haga esto. A veces tenemos la tentación de que somos ásperos y ácidos, los hombres sobre todo, para contestar, y entre amigos hasta hay una aspereza que generalmente se da entre los hombres, que no es bueno. Tratar con sarcasmo a las personas. Y hay personas que tratan de no estar en esos ambientes porque es una debilidad para ellos. Pero para otra persona que dice, no, si las bromas no, reírse no es pecado, y no es pecado. Pero para una persona que tiene ese problema, sí es pecado. Y lo que hacen entre los amigos, no, si eso no es pecado, reíte de tal cosa, bromeamos con tal cosa. Y entonces, en vez de decirle a la persona, respetar que esa persona tiene esa debilidad, damos un mal ejemplo insistiendo. Es que el ejemplo que nosotros demos a los hermanos es sumamente importante. Si alguien nos dice, hermanos, yo tengo esta debilidad, entonces no le demos ejemplo o momento para tropiezo. Por eso dice, tú que tienes ese conocimiento de los ídolos que nada son, sentado a la mesa de los ídolos, la conciencia de que él es débil no será estimulada a comer lo sacrificado. Y hermanos, alguien que tiene esa tendencia a un pecado puntual y recibe un estímulo exterior, va a hacer que termine cayendo en ese pecado. Pero quien no tiene esa tendencia a ese pecado, no tiene ese estímulo a pecar. Cuando, hermanos, aunque sepamos que los ídolos nada son, una persona que come y cree que lo está haciendo a favor de un ídolo, lo que muestra es rebeldía en su corazón. Si yo sé que nada es un ídolo, entonces para mí es nada. Pero aquella persona que cree que hay un ídolo y de todas formas hace algo, lo está haciendo con rebeldía en su corazón. Aquella persona que sabemos que una historia no es nada, pero la escucha y sabe que es la voluntad de Dios no ser chismoso, y de todas formas lo escucha para contárselo a alguien más, eso muestra rebeldía en el corazón de las personas. No es de que el objeto del ídolo, la carne que se come, sea algo objetivamente pecaminoso, sino que en el interior de las personas muestran la rebeldía que hay en el corazón ante Dios por comer algo que tal vez no tiene un significado objetivo o pecaminoso en sí. Como alguien que va a comer un tamal en Navidad, y el tamal en Navidad lo pongo de ejemplo, hermanos, porque hay iglesias que creen que es un pecado comerse un tamal en Navidad. Y aquí hasta comemos y les decimos, quédense para el tamal en Navidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque no hay
alguien que nos ha dicho, miren hermanos, eso es un pecado para nosotros. Si no, tendríamos que limitarnos a no comer tamal esa Navidad e instruir al hermano también, ¿verdad? Que es libre de hacerlo, porque si solo nos quedamos en que no vamos a comer nada 5 años y el hermano no crece, también hay un problema en la iglesia que no está instruyendo a los hermanos. Y también requiere de una instrucción como comunidad. Pero, regresando al ejemplo, si tenemos ese hermano que está ahí y lo invitamos a comer tamal y él cree que es malo comer ese tamal y lo come, lo que está haciendo es demostrando su rebeldía ante Dios. En su corazón hay rebeldía, y aunque el tamal no es nada, si él cree que va a pecar contra Dios por comérselo y lo hace, lo que muestra es rebeldía, que no le importa, aunque no sea un pecado, a él no le importa pecar contra Dios, está mostrando una rebeldía. Y con eso, hermanos, tenemos que ver el ejemplo que le damos a los hermanos de no pecar. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. El versículo 11, y dice, el conocimiento tuyo, la incapacidad, hermanos, que uno tiene de poner freno a su libertad, causa destrucción. Recordar que el conocimiento lo que nos dice que hay que ponerlo adecuadamente para un buen uso. ¿Qué es cuando tenemos buen uso del conocimiento? Es que edifica. Eso lo dice Pablo en el versículo 8:1, pero el amor edifica. Ese conocimiento bien adecuado, bien puesto, bien en práctica, va a edificar. Pero por el contrario, por el contraste, cuando usamos mal el conocimiento, vamos a destruir al hermano, vamos a perder al hermano. Y nos dice, se perderá el hermano débil. En muchos manuscritos, se perderá está en presente. Es decir, no dice se perderá, sino es perdido el hermano débil. ¿Por qué es importante ver este cambio de tiempo? Porque Pablo está diciendo que en el momento está siendo perdido el hermano. No será perdido en el futuro, sino que ya su tendencia idolátrica y el mal ejemplo que están poniendo, el hermano se está perdiendo, está cayendo. Y hermanos, puede que Dios castigue al hermano por algún mal hecho que pueda haber, o incluso como está en 1 Corintios 5:5, si no cambia el hermano hasta la muerte física. ¿Y todo por qué? Por un mal ejemplo que un cristiano con conocimiento puede dar. Alguien que está en la idolatría y lo ve a usted salir de una iglesia idolátrica y entonces vuelca su corazón a ir a sacar las imágenes que tiene metidas en su casa y no cambiar ese hecho. Hasta la muerte le puede llevar, la muerte física, a un hermano que no cambia por el mal ejemplo que usted puede dar. Y hermanos, hay que observar que siempre que se está hablando de destrucción o a la tendencia de pecar de una persona, es ese el problema. No está diciendo el texto
que tengamos que complacer los gustos arbitrarios de las personas. Es diferente. Si estamos haciendo algo, nos limitamos a hacer algo, no es por complacer los gustos de las diferentes personas que hay aquí, sino por el hecho de que esa persona tiene esa tendencia y conocemos esa tendencia que nos vamos a limitar. Esto lo digo, hermanos, porque sé que hay interpretaciones que dicen, aquí se perderá el hermano débil. ¿Y qué es la debilidad del hermano? Por ejemplo, hace unos años, cuando salí del colegio, me dejé crecer la barba. Y un hermano me llegó a decir, hermano, no me gusta su barba. Y el hermano ya no está con nosotros, está con el Señor, pero ya tengo mi barba otra vez. Ahora, por eso no voy a rasurarme para darle el placer al hermano de que me rasuré porque él quería. No es complacer los gustos arbitrarios de las personas. Si el hermano me diría, hermano, su barba me induce a la idolatría porque yo tengo algo que ver con las barbas, no sé, alguna locura por el estilo así, entonces sí me quitaría la barba, porque es no dejar caer al hermano en un pecado, pero no es complacer los gustos arbitrarios de cualquier persona en la congregación. Eso hay que verlo. Si el hermano se va a perder en un pecado, entonces yo me voy a limitar. Pero si es solo porque no le gusta algo, perdonen, hermanos, hay que aprender a vivir con esas diferencias también. Es que no tenemos que mezclar las cosas. Hay que ver que el versículo está hablando de no dejar caer al hermano en un pecado. No es darle o complacer los gustos de todas las personas. ¿Cómo viviríamos si queremos tratar de complacer los gustos de todas las personas? No se puede vivir así, y la Biblia lo que nos enseña es cómo vivir la cristiandad. Pero a esos límites no se puede vivir la cristiandad. Y dice, por quien Cristo murió. Y hermanos, Cristo es omnipotente, es decir, tiene toda la posibilidad, todo el poder, toda la libertad posible. Y no tiene ninguna necesidad. Y en contraste, nosotros, hermanos, sí tenemos la posibilidad de limitarnos. Sí tenemos la necesidad de Dios. Y Cristo nos da un ejemplo de que libremente, por nosotros que no teníamos nada merecidos, que cuando hablamos de la relación con un hermano es una relación horizontal, pero cuando hablamos de Cristo con nosotros es una relación vertical, Él arriba y nosotros abajo. Y Él nos da el ejemplo de humillarse hasta la muerte, y muerte de cruz, lo más humillante. Y no se limitó a estar en ese estado glorioso. Ahí eso lo tenemos en Filipenses 2:5 al 11. Tenemos un ejemplo de Cristo. Y nosotros no podemos limitar nuestra libertad. Dice el versículo 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Cuando habla de herir su conciencia, la idea es de que estamos abofeteando, estamos agarrando a golpes al hermano.
Cuando no nos limitamos, estamos agarrando a golpes al hermano su conciencia. Y esto en el griego secular se utilizaba para países que describía el azote o la destrucción de un país a otro cuando lo sitiaban. Cuando estaban en una guerra y rodeaban una ciudad y hacían destrucción. Esa es la palabra que utiliza. Porque significa abofetear al hermano. A veces no creemos que solo es ir a pegarle, no. No limitar nuestra libertad es bofetear al hermano. Aunque el pecado es una circunstancia contra un hermano, en no limitarnos, realmente es contra Dios, contra Cristo. Eso es lo que nos dice. Y eso es, hermanos, porque no guardamos el mandamiento que Jesús nos ha dejado. En Juan 13:34 dice: un mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cuando bofeteamos, agarramos a golpes la conciencia del hermano, eso no muestra amor, y por eso es un pecado contra el Señor Jesucristo. Ahí en Romanos 14 dice que se contrista cuando ya no andan conforme al amor, cuando se está hiriendo al hermano. Por lo cual, hermanos, versículo 13, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y aquí yo quiero poner el ejemplo de Pedro en Antioquía, porque Pablo nos dice en Gálatas capítulo 2, y si pueden verlo estaría bien, cuando Pedro vino a Antioquía, versículo 11 al 14, Gálatas 2, versículo 11 al 14, nos dice: él vino, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación practicaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este ejemplo, primero recordemos el concilio de Jerusalén, que habían hablado de que no comieran carne para no dar un mal testimonio a los judíos. Y eso implicaba que los gentiles no fueran obstáculo para convertir a otros judíos. Pero aquí en Gálatas 2 hay una simulación de parte de Pedro, y Bernabé fue arrastrado a la hipocresía. Con esto, lo que vemos es la simulación, que ya de sí es mala. Cuando Pedro no habían judíos, él comía con gentiles cualquier cosa, carne, no kosher como lo comen los judíos. Pero cuando vinieron los de Jacob, los de la circuncisión, entonces se apartó de los gentiles y simulaba. Y ahí hay una cosa, hermanos, que hay que ver. Simulaban que él comía como los judíos. Y es que cuando uno se limita a no hacer las cosas por amor al hermano, no es una simple simulación. Si usted va a dejar de hacer algo, deje de hacerlo. No simule que va a hacer algo enfrente del hermano, pero por atrás
sigue haciendo lo mismo. Yo a veces me imagino a los hermanos que creen que ir al cine es pecado y se encuentran con un hermano que salió con el cine hasta con los poporopos en la mano y le dicen: hermano, ir al cine es pecado, y el que tiene el poporopo en la mano: yo por eso no voy al cine, yo solo fui a comprar poporopos, pero ir al cine no, sí es pecado. Eso es ser hipócrita. Cuando le dicen: hermano, tal cosa es pecado, ay sí, hermano, yo eso no lo hago jamás, y hasta lo pueden agarrar con las manos en la masa. Decir: yo nunca hago eso, Dios me libre. Ver YouTube es pecado, y aquí en la iglesia hasta subimos los videos a YouTube. Pero así hay conceptos. Tratamos hipócritamente a las personas. Si va a dejar de hacer algo por amor, deje de hacerlo. No sea hipócrita, no diga: ay, si yo voy a hacerlo un momento porque el hermano no está aquí, pero voy a mi casa y hago lo que yo quiera. No es así, no simule. Y eso es lo que Pedro estaba haciendo, Pedro y Bernabé. Pero el colmo, cuando Pablo ya no resiste, es que vio que no andaban rectamente conforme al evangelio. Cuando los judíos dicen: si usted come así, entonces no es salvo, va a perder su salvación. Entonces ahí ya están distorsionando el evangelio, y los judíos comenzaron a judaizar. Si un hermano lo encuentra en el cine y le dice: hermano, ir al cine es pecado, y si es pecado va a perder su salvación, entonces si no le diga nada y diga: mejor evangelice a esa persona, porque no ha comprendido el evangelio. Si alguien le dice: hermano, por hacer ese pecado usted se va a ir al infierno, no deje de hacer las cosas. Si alguien le dice: hermano, si usted come fiambre el 1 de noviembre, entonces se va a ir al infierno porque eso es idolatría, siga comiendo fiambre y evangelice a esa persona que no ha comprendido el evangelio. Es que si el evangelio depende de las acciones humanas, entonces se está distorsionando, y eso es lo que Pablo les dice aquí. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, la estaban distorsionando, porque Pedro tenía que comer kosher con los judíos para salvarse. Entonces dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judíos vives como gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, hay que ver que el pasaje nos está hablando de límites a nuestra libertad cristiana. Si conocemos, y es muy importante eso, conocemos que hay hermanos que tienen una tendencia a algún pecado, no seamos alguien que induzca al hermano a ese pecado. Y es importante conocer, porque hay personas también que creen que uno se debe limitar por la posibilidad de que exista alguien que crea que eso es pecado. No porque hay alguien que crea que es pecado, sino que en el mundo hay alguien que cree que eso es pecado. Y no es así. Por eso es importante que es de conocimiento lo que Pablo está hablando en la comunidad, está respondiendo a esa interrogante que es:
sabida por toda la comunidad. Sino en qué tipo de vida viviríamos con una paranoia de, ay, hoy no voy a usar pañuelo en el bolsillo porque tal vez alguien en China cree que eso es pecado y yo le voy a poner tropiezo por... Eso no es así. Pero si usted conoce, entonces limítese. Limítese por amor. Limítese porque ama a esa persona, porque es su hermano en Cristo y no lo va a inducir a un pecado. Si no se limita, ese es un pecado contra Cristo. Entonces tiene que ver mucho el conocimiento. Tiene que ver también la libertad. Y si un hermano que usted no sabe que tiene alguna tendencia a algún pecado, le dice, hermano, por favor, yo tengo problemas con eso, no insista. No insista y comienza a limitar su vida cristiana por amor a ese hermano. Limitar la vida cristiana, la libertad cristiana, no es simular. No es si le vienen a preguntar, yo jamás hice eso, sabiendo que sí lo hace. Eso es hipocresía. Ser hipócrita también es algo pecaminoso. Pero si en todas esas acciones hay duda del evangelio, duda de su salvación por alguna acción, ahí sí no se limite y evangelice a esa persona. Algún día esa persona también va a tener que madurar, porque si no madura, la iglesia está haciendo algo mal. Si no llega a conocer, la iglesia está haciendo algo malo. Y puede ser que hay iglesias que usted pase 10, 20, 30, 50 años en una iglesia y siga pensando que comer fiambre es pecado, porque lo hay. Pero ahí hay una falla en la iglesia. Va a llegar un punto en que ese hermano va a agarrar su plato de fiambre y se lo va a comer por su cuenta sin que usted le esté insistiendo nada. Porque va a llegar a tener el conocimiento que usted tiene. Va a tener esa libertad de conciencia que usted tiene. Pero no obligue a una persona a actuar conforme a usted lo haga y limítese. No sea hipócrita de decir yo no hago eso y al final lo está haciendo. Y sobre todo, hermanos, recuérdense también que es por no dejar caer al hermano. No es de complacer los gustos particulares de cada quien. Señor, te alabamos una vez más y te agradecemos tu revelación, Señor, que nos ayuda a vivir una vida en la iglesia, una vida comunitaria, también una vida en el hogar, una vida en la sociedad, limitándonos a vivir esa libertad que tenemos en Cristo. Y Señor, sabemos que podemos usar esa libertad tranquilamente. Nada es inmundo si somos cristianos verdaderos. Pero Señor, ayúdanos a no ser piedra de tropiezo para otras personas. Ayúdanos a dar un buen testimonio a los que no han creído en ti. Señor, ayúdanos también a fortalecer nuestros lazos como congregación, como un cuerpo tuyo que somos, tanto en la iglesia local como en la iglesia en general, Señor. Que podamos ser todos personas que trabajan para tu gloria y para tu honra. Y que si hay algo en la conciencia de algún hermano que molesta y que es oportunidad para
que peque, que yo no sea una tentación ni induzca a ese pecado, Señor, sino que cada vez podamos ser una congregación que vive una vida en santidad para tu gloria y para tu honra. Padre, te pedimos esto y que podamos seguir viviendo una libertad cristiana en el nombre del Señor Jesús. Amén.